el único podcast donde se escucha a los de abajo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a el tercer capítulo del podcast Los de Abajo. Está con nosotros Ricardo Ham y Enrique Castillo. Hoy vamos a hablar sobre esta cuestión, este suceso que se está sucesando, sobre la encuesta que se estaba haciendo o que ya se autorizó, ya es constitucional, sobre el juicio a los expresidentes. Y quiero comenzar con, se planteó que para que esto fuera constitucional debía hacerse una pregunta muy clara, ¿no? No sé cómo los jueces y magistrados en este caso tenían que realizar una pregunta que fuera constitucional, que se apegara adentro de las leyes para que pudiera pasar a ser ya como la pregunta oficial, ¿no? Si no me expliqué, aquí por eso mismo escribí las preguntas para que, si no han ido a un concurso de trabalenguas, aquí está el primero, ¿no? La pregunta es, como empezó, es esta. ¿Estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus gestiones? Según los magistrados, pues no podía hacer esta pregunta porque había como varios vacíos, ¿no? Y quedó de la siguiente manera. ¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar los derechos y la justicia de las posibles víctimas? Siendo México uno de los países que está en las posiciones más abajo de compresión lectora, así fue como quedó esta pregunta. Y lo digo así porque yo he visto en diferentes puntos de la ciudad que, pues obviamente hacen esta pregunta. Oigan, ¿están de acuerdo en que se enjuicia a los políticos, etcétera? Quiero empezar por ahí con ya sus opiniones oficialmente. Sí se puede, no se puede, qué va a pasar, qué no va a pasar. No sé, ¿quién quiere empezar? ¿Tú, Castillo? Empezamos con Castillo. Hoy con Castillo, empieza el Castillo. Es que hay diferentes formas de interpretar esta cuestión, desde que si es constitucional, de que si no es constitucional, de que si es democrático, de que si no es democrático. Yo creo que esta participación, esta acción y esta participación ciudadana, política, de la clase política también, pero sobre todo ciudadana, creo que es un reflejo de una de las nociones básicas o fundamentales de la democracia, ¿no? La democracia directa. Creo que a partir de ahí, si uno va a los clásicos, con el libro, por ejemplo, de Política de Aristóteles, pues ahí uno se va a poder dar cuenta que este es un clásico ejemplo de la democracia, ¿no? Donde se incluyen pues a la ciudadanía, ¿no? Al pueblo como tal, en la, digamos, en la proyección, Toma, ¿no? no solamente en la discusión, sino también en la creación de políticas, ¿no? O sea, también en la propuesta de políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que este es uno de los casos más democráticos, por llamarlo de esa forma, que se remite con esta idea de democracia participativa. Además, no es nuevo de López Obrador, porque este es un proyecto principalmente de López Obrador. Pero, o sea, cuando ella era jefe de gobierno, ¿cuántas consultas no hizo? Sí. O sea, no es algo nuevo, ya sabíamos, aquellas personas que estamos viendo, digamos, la historia de la política mexicana, pues podríamos dar cuenta de que una de las tareas, bueno, no tareas, sino
de las características más eminentes de López Obrador es esa, ¿no? Lo de las encuestas. Entonces, pasa ya con los ministros esta cuestión para decidir si es constitucional o no. Se decide que sí, ¿no? Saldívar es digamos, el que desempata ahí. Y entonces pues hay un vínculo muy fuerte entre el uso de la democracia, la política y también la división de poderes, ¿no? Y nos estamos dando cuenta también cómo hay una cuestión de división de poderes, de esto que la oposición tanto ha dicho, ¿no? De que debe de haber un equilibrio de poderes. Creo que este es un ejemplo clásico en la división de poderes, ¿no? Por ejemplo. Creo que también, o sea, pues fue como así muy de vamos a meter la consulta, bueno, con los magistrados para la aprobación, y creo que fue como muy, o sea, tampoco fue como de sí, ya quedó, ¿no? Sino que sí hubo un debate fuerte, o sea, solo uno, como dices, fue el que hizo el desempate, porque no fue así de entró y salió, ¿no? No sé, Cam, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que lo que dice Enrique tiene mucha razón. Yo creo que para comprender este momento hay que pensar un poco en la historia de la izquierda desde 1888, ¿no? Bueno, 1988, cuando los diferentes grupos de izquierda se unifican en el Frente Democrático Nacional y que después el Frente Democrático Nacional se convierte en PRD, ¿no? Todas las facciones que había en el PRD, que después llevan a la jefatura de gobierno a Cuauhtémoc Cárdenas en el 97. Pero a lo que quiero referirme es que todos estos grupos que formaron el PRD y que después derivó en Morena, en el 97, eran grupos que precisamente buscaban una mayor participación, una democracia muchísimo más participativa de la que había. Uh-huh. Entonces, llevaron al ingeniero Cárdenas al gobierno de la ciudad en 1997, que ya estaba siendo encabezado en ese momento por López Obrador, que es uno de los grandes logros también de López Obrador y que de repente se olvida, y que se basó en aglutinar a todos estos diferentes movimientos que venían exigiendo tener una mayor participación. Y entonces, obvio, ahora que con la existencia de Morena, todavía con el liderazgo de Andrés Manuel, pues estos grupos siguen empujando, y la manera de poder corresponderlos pues es, no sé si cederles un poco de poder, pero sí permitir que haya una situación de democracia participativa y sobre todo comprender algo que en los otros sexenios no se comprendía y que incluso en los medios de comunicación se negaba, que era la parte de que el ciudadano debe de participar más. Yo recuerdo haber escuchado a gente como las dos Denise, ¿no? Diciendo, bueno, pues es que las personas votan y ya los que toman las decisiones son los diputados y los senadores, y pues la verdad es que no, pues ellos son representantes de. Entonces ahora que debe de permitirse que haya todavía una mayor participación, una mayor incidencia en la toma de decisiones por parte del ciudadano común, que va más allá nada más de la votación que hace por sus representantes en los poderes legislativos, ¿no? Entonces, yo creo que para llegar a este punto habría que comprender un poco todo ese trayecto, y creo que es un triunfo simbólico. La verdad es que yo no espero que suceda gran cosa, pero sí creo que desde lo simbólico es importante ver cómo sientas o señalas no solamente a los expresidentes, sino con esta segunda versión de la pregunta, pues como a los servidores públicos en general, lo sientas y lo señalas diciendo, bueno, yo creo que no hiciste tu trabajo lo mejor posible, al contrario, y entonces pues sométete a las consecuencias. Creo que es más un triunfo simbólico que verdaderamente lo que pueda llegar a suceder. Sí, yo también creo que va más allá hacia lo simbólico, porque o sea, y también hay que pensar en que pues alguien que caiga en la comisión de un delito debe ser investigado, o sea, quien sea, ¿no? O sea, creo que, no sé, no podría decir que la encuesta está, bueno, sí, la encuesta está como que como que nada más. Hay una retórica. Ajá, sí, exactamente. Retórica. Porque básicamente, pues, ¿cuánta gente por robar menos ha estado en el tambo añísimo, ¿no? O sea, y estos bros que se roban miles de millones de pesos, que dices tú, what the fuck, ¿cómo no te los acabas en toda tu vida? O sea, dices, es un robo estratosférico que
no sé, se me hace, ni me lo imagino todo ese dinero junto, o sea, dices, qué pedo, ¿no? Entonces, para poder llevarlos a juicio, también creo que esto va a evidenciar, y bueno, lo va a evidenciar, no sé a quién, ni, o sea, a nosotros sí, pero es algo que ya se sabe, ¿no? Quiero decirlo de esta manera, mejor dicho, es algo que ya se sabe, porque hay un chingo de vacíos legales también que permiten que estas personas ni siquiera toquen el tambo. Ahí tienes ¿cómo se llama la maestra esta? El Bester Gordillo, a esta Rosario Robles también, que también están como en proceso, que ellos, que por ejemplo, Rosario estuvo en lo de la estafa maestra, ¿no? Estuvo involucrada en ese rollo y ahorita está como viendo si reportarse enferma para que la puedan sacar y pasar terminar la condena o el proceso en su casita, cosa que hizo el Bester también. Entonces, volvemos bueno, al punto que yo iba es que cuánta gente que roba menos o que por un gancito, bueno, eso ya es un ejemplo absurdo, pero por menos han pasado años en la cárcel, y estas personas que de plano sí hay evidencias, hay en la investigación, sí se les señala directamente a ellas, y fácil como eso pagan su brazalete y van para afuera. Entonces creo que esta eh, encuesta o este proceso que se viene va a evidenciar algunos vacíos, o mejor dicho, los vacíos legales que pues algunos o la mayoría sabemos, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con la misma, como lo mencionaban muy bien ustedes, la retórica del gobierno en general, como dice un poco Benedetti, ¿no? Es como el ustedes y el nosotros. O sea, cada mañanera Andrés Manuel siempre dice, antes se hacían las cosas X y ahora las hacemos Y. Entonces es parte del mismo discurso, antes había un aseguramiento de los beneficios que tenían ciertas clases políticas y ahora pues a esas clases políticas hasta las podemos sentar en el banquillo de los acusados, ¿no? Es el ustedes y el nosotros. Nosotros sí podemos sentarlos en el banquillo y ustedes no lo hacían. Ustedes preferían más bien, o prefieren todavía mantener los privilegios, que es algo que incluso platicamos la semana pasada o hace 2 semanas con lo de Frena, ¿no? Digamos que la emisión anterior con lo de Frena. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo se hacían las cosas antes y cómo se pretende ahora que se realicen, ¿no? Con ustedes y nosotros, que es como tan clásico dentro del discurso o del análisis incluso del discurso de Andrés Manuel de todos los días. Sí, yo quiero hablar sobre esto que tú decías, sobre los vacíos que hay en la ley. Por supuesto que hay vacíos, pero además esos vacíos se suman con la impunidad. Y digamos que la impunidad junto con los vacíos van encaminadas hacia esta idea o esta forma de legalización del crimen, ¿no? Por parte de la clase política. Con lo del Bester Gordillo salió, pero hay que decirlo de alguna forma, estuvo mal planteado desde el inicio, era lavado de dinero. ¿Cómo vas a comprobar lavado de dinero con un líder sindical? O sea, necesitas tener unos argumentos muy fuertes. Lo que pasa es que ellos le regalan dinero, pero es como si yo te regalo dinero. Yo te lo estoy regalando a Por ti. favor. O sea, yo te lo regalo a ti, pero ¿qué vas a hacer con ese dinero? Si yo te lo estoy regalando, eso ya es cuestión tuya. Entonces, desde ahí estuvo mal planteado, ¿no? Lo de estar gordillo. Yo creo que ahí más bien fue una cuestión más política para alejarla de venganza, ¿no? del camino, que verdaderamente porque se quisiera solucionar el problema. Ahora, esta cuestión con esta nueva propuesta política, al menos, como decía Han, debe de ser un parteaguas, que debe de triunfar en lo simbólico, pero la política no debe quedarse en lo simbólico, porque si no, entonces no hay. La política es acción. Y por supuesto que en un primer principio debe ser esa idea simbólica para diferenciarse, o sea, el régimen decir, a ver, nosotros somos esto y simbolizamos o significamos de otra forma muy distinta a como eran los otros regímenes, ¿no? Entonces, de esta forma nos estamos separando, creamos nuestra propia identidad, nuestra propia forma de ser, nuestra propia forma de crear política, y eso es lo simbólico, y eso es muy importante, pero también yo creo que sí debe de acabar, debe de aterrizar en acciones, porque si no, de lo contrario, va a quedar también simplemente en la mera idea, en la idea de la impunidad, otra vez, etcétera. Y es que hay que ser sinceros, acá la figura presidencial, la figura del ejecutivo era prácticamente, todavía, es intocable, o sea, representa, digamos,
quizá durante mucho tiempo, sobre todo en la clase, digamos, con el PRI, en esa parte priista dura, representaba quizá la cúspide, ¿no? De toda la política. Eh, es la idea del presidencialismo mexicano. Entonces, hoy en día, nos guste o no, hemos heredado todavía esa tradición política del presidencialismo mexicano. Y no por ese hecho no significa que no deba ser enjuiciado si es que actuó de forma indebida, ¿no? Si es que fue corrupta. Entonces, creo que ahí también debe estar ese cambio, ¿no? O sea, verdaderamente se debe de acatar, verdaderamente debe de haber responsables en toda esta cuestión. Y yo espero que así sea, o sea, de que esa figura del presidente ya no sea intocable como hasta el día de hoy. Pues con eso empezó también como lo que dices de la figura intocable desde el fuero, ¿no? Que fue como el primer paso que dio Andrés Manuel de manera simbólica para decir, no saben qué, ya todos los presidentes, supongo, bueno, no supongo, incluyéndolo a él, ya van a poder ser enjuiciados, ¿no? Supuestamente. Pero hay algo que, o sea, no sería más como abrir la caja de Pandora. O sea, ¿tú crees que realmente se pueda, no sé, enjuiciar desde Carlitos, el Orejitas, hasta pasando por Cedillo, Fox, Calderón? O sea, no, si se investiga a todos no acabamos, neta que pasan 4 o 6 sexenios y va a seguir saliendo de dónde hilos, de dónde tirar para las investigaciones, ¿no? Entonces, creo yo que deberían, no sé si se podría decir, bueno, evidenciarlos o sacar las investigaciones, pero no creo que se pueda hacer algo, va a ser todo simbólico, no creo que metan a Carlos Salinas al tambo. Y si lo meten va a pasar lo mismo que con esta Rosario, que con el Baster. Creo yo que sería como, bueno, ok, vamos a investigarlo, sí, ya salió que están involucrados en estos rollos, y luego que no hay como, no le veo como un rumbo fijo a las investigaciones, o que se pueda hacer realmente algo en cuestión de que sí salgan involucrados, que es un hecho que son como secreto a voces, ya básicamente a estas alturas. Lo que hizo Carlos Salinas para acá es secreto a voces. Lo que sí es que, bueno, yo quisiera hacer los comentarios. El primero es que no es solamente la figura presidencial, porque la figura presidencial tiene todo un sistema que la protege, ¿no? Entonces, presidentes o expresidentes están protegidos por todo un sistema, no es nada más una cuestión de querer enjuiciar a uno, sino habría que trabajar dentro de todo el sistema para ver si se pudiera dar la posibilidad. La otra es que en este sexenio sí hemos visto cosas que no pensábamos ver en otros sexenios, ¿no? O sí hemos visto gente encerrada que no pensábamos ver en otros sexenios. Uh-huh. La misma, el Baster, que ya venía desde antes, pero Rosario Robles, ¿no? O todos estos personajes que de alguna forma ya están bajo investigación, bajo proceso. Eso la verdad es que tampoco lo hubiéramos esperado y no hubiera sucedido con otros gobiernos, y que de alguna forma de repente Andrés Manuel siempre termina saliéndose con la suya de una u otra manera, ¿no? Sí. Pareciera que no, pero la verdad es que todo el mundo se burla de él y lo señalan y le dicen mil cosas, pero la verdad es que siempre termina saliéndose con lo que planea. Y poco a poco sí ha ido como demostrando que tal vez hayan sido cambios pequeños, si así lo quieres nombrar, pero sí de cosas que no pensábamos que podían ser posibles en sexenios anteriores. Obvio, por eso votamos por él, ¿no? Bueno, yo voté por él, siempre he votado por él. Y seguiré votando. Y seguiré votando por él. Entonces, sí creo que en ese sentido, o tal vez otra vez retomando desde lo simbólico, pues sí se han visto cosas impensables, entre ellas incluyendo a la derecha saliendo a manifestarse en contra de la figura presidencial, ¿no? Todo eso no se iba a ver. ¿Cuándo se había visto? Cuando lo habíamos pensado, sí, ¿no? Jamás. Ajá. Pues yo creo, es que sí, les dio en la torre desde lo que decíamos el fuero, desde las, ¿cómo se llama? Las pensiones también a expresidentes que quitó, que sí, como de manera simbólica y en este aspecto de alguna manera real, pues sí les quitó las pensiones, ¿no? Y pues como que dijo, todavía les voy a dar más en la torre, yo bajándome el sueldo a la mitad. Pero, por ejemplo, no sé si realmente se podría decir que les dio en la torre a los expresidentes con lo de las pensiones también. Porque
es que no sé, por ejemplo, Fox, ¿no? Ahí está. Este bro, incluso hay una app, no me acuerdo cómo se llama ahorita, se me olvidó, donde hay bros de la farándula y políticos y youtubers y etcétera, influencers, digámoslo de alguna manera, que mandan saludos, ¿no? O sea, y te cobran por mandar saludos, y en esta aplicación está Fox, ¿no? Que cobra, ¿qué? $200 por un saludito. No manches. Y cuando esto fue noticia, dijo, no, es que ya me quitaron la pensión y yo vivo de la pensión. Cuando pues sabemos que este bro tiene como más de 10 empresas privadas que pues le pertenecen, ¿no? Entonces, hay exactamente hay un doble discurso, pero creo que el bajarlo o el darse cuenta al salir esta noticia, porque no puedo decir ese escándalo, esta noticia, pues sí lo evidencia como güey, o sea, ya Fox ya está cobrando por mandar saludos, ¿no? Que de trasfondo hay otra cosa, ¿no? Pero es importante que muchas de las cosas que hace Andrés Manuel los hace también sacando como la verdad a relucir, ¿no? Por ejemplo, eso que dices de las pensiones de los expresidentes, pues sí, a lo mejor todo el mundo sabíamos que la tenían, pero no sabíamos los montos, no sabíamos que aparte se le tenía que pagar la seguridad a él y a la familia, entonces sí era como un globo muy, muy grande, ¿no? Una bola de nieve que se iba armando. Por ejemplo, esto que estuvo muy en boga, lo de la desaparición de de estos fondos económicos que no me acuerdo los fideicomisos, pues también de repente salen fideicomisos para reconstruir las casas de los magistrados, ¿no? O que de repente había fideicomisos, específicamente lo que conozco un poco más, que es lo que tiene que ver con el cine, que de repente jamás recuperaban las inversiones y que había demandas por todos lados y que son cantidades de dinero enormes y que de repente Eugenio Derbez le daban dinero para que hiciera una película que además era una porquería de película y que la veían 70 personas y de todas formas recibía dinero. Entonces no es nada más de repente poner el tema sobre la mesa, que es lo que hace este gobierno de la 4T, sino ponerlo con información que lo respalda, ¿no? Y eso sí me parece que de alguna forma ha ayudado a que haya regresando al tema del principio, a que haya una mayor participación por parte de la ciudadanía, porque hay una mayor información también, que tiene que ver también con la época, ¿no? Sí. Pero sí me parece que decir, bueno, voy a hacer esto, por esto, sí ha colaborado mucho a respaldar la figura del gobierno de la 4T y la figura de Andrés Manuel, y que también lo comentábamos la vez pasada, de repente todo lo que hacen sus oponentes pareciera que lo fortalecen en vez de debilitarlo. Sí, no, y es que se supone que estamos en una república que es la cosa pública, res pública, y en realidad con todas estas cuestiones es lo privado de lo político, ¿no? Porque cada vez salen más y más cosas que uno quizá tenía como una idea muy vaga, ¿no? Pero al final no tenía la certidumbre de si verdaderamente pasaban estas cosas, como lo del fideicomiso a Eugenio Derbez, ¿no? Como decía, para remodelar la casa de los magistrados. O sea, era como una idea muy vaga, ¿no? Un sueño. Probablemente sí, pero no sabemos, ¿no? Y entonces resulta que ahora sí existe la certidumbre. Bueno, hay otras personas que siguen creyendo que no, que es una invención. Sí. Otra es la otra parte. La otra cara de la moneda. Pero yo quiero hablar de lo que tú decías de los presidentes, de que si Carlos Salinas podía ser enjuiciado, en fin. Definitivamente no lo sé, es difícil porque, como decía Han, pues sí, hay todo un sistema que los protege, tanto legalmente como afuera de los marcos de la ley, ¿no? Pero yo creo que también en esta parte de aguas del que yo te decía, también debe marcar una pauta de cómo ya se debe de hacer política hoy en día. O sea, también esto debe de ser para decir a las nuevas clases políticas, decir, no, a ver, así ya no se puede, porque ahora sí ya te podemos enjuiciar, porque ahora ya hay, digamos, ciudadanos que están al pendiente de ti, o sea, ya hay reflectores, ya la cuestión pública, ¿no? O sea, debe de ser también una forma de advertencia para los nuevos actores políticos o para ellos mismos, que a partir de este momento ya no se puede hacer. Y aquí retomo lo que decía López Obrador, que decía, hay que perdonar, a partir de este momento ya no.
O sea, lo que se hizo antes está bien. Es una forma de hacer política también con esos grupos, ¿no? Entonces, aquí remito a lo que decía López Obrador en el sentido, ¿no? Decir, bueno, lo que pasó antes, ok, ya no. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Pero a partir de este momento ya no se puede permitir eso, ¿no? Esa es la apuesta, ese es el cambio que debe de traer, o uno de los cambios, o una de las propuestas de la 4T, ¿no? O sea, precisamente ya no ser corrupto. Y no solamente no serlo, sino denunciar la corrupción en los momentos en los que esté pasando, por ejemplo. Ese es el punto. Sí, pero es como dices también, ya viene de la mano de como bien apuntabas, Castillo, de que hay ya hay un pueblo o una sociedad más consciente también, ¿no? Creo que eso también tiene que ver mucho, porque pues antes sí, yo me acuerdo, imagínate, fíjate, nada más el nivel el nivel, dejémoslo, porque no quiero usar malas palabras en este podcast. Ahí yo cuando estaba disputándose las elecciones Peña y también fue contra Obrador, ¿no? Sí, es cierto. No quiero balconear a nadie, pero me acuerdo que me llegó una persona, estaba yo hablando con una persona precisamente, ¿no? Sobre quién se iba a quedar. No, ¿quién crees que gane, no? Y esta persona me dijo, pues no sé, dice, pero pues yo quisiera que quedara Peña Nieto porque es del PRI, fíjate, o sea, como que ya hay una idea de cómo es el partido, ¿no? Dice, no, porque bro va a robar y nos va a dejar robar. Y yo me quedé exactamente esa misma cara, hice yo de, what the fuck, güey, o sea, es neta lo que me estás diciendo. O sea, ¿tus papás son primos? ¿O qué pedo? Porque, ¿cómo? O sea, ¿a quién le va a robar, no? Que pues obviamente pues a la población, ¿no? Al pueblo. Entonces creo que sí tiene que ver mucho esta parte que dices que ya somos como más conscientes políticamente hablando, ¿no? Que ya intervenimos, ya estamos más al pendiente de qué está haciendo quién y cómo podemos desde nuestra trinchera defender nuestras garantías o nuestros derechos o nuestros derechos. Porque antes pues eso no se hacía, antes quedaba quien quedaba y pues ya ganó, ya ni modo, ahora para las otras ya le echamos más ganas, ¿no? Creo yo que ahora sí ya hay una conciencia política más y pues creo que sí ya es evidente con los jóvenes, ¿no? Me incluyo, jóvenes, hashtag jóvenes. Pues ojalá, pues la verdad es que... Ojalá sigas joven. Pues ojalá sea así. Nosotros, o por lo menos mi generación, digamos, yo que tengo 40 años, pues toda la vida hemos estado en crisis, ¿no? Toda la vida crecimos con la palabra corrupción, con la palabra presidencialismo, con el PRI en el poder, ¿no? O con el PRIAN en el poder. Y pues sí, ojalá que ya estas generaciones nuevas que también parecieran que tienen poco interés, pues ojalá que no permitan este regreso a las viejas formas de gobernar, ¿no? O sea, yo sí esperaría eso. Lo veo complicado porque también de repente uno encuentra como... Esos viejos lobos de mar que siguen en la misma, ¿cómo se dice? Tesitura de decir, no, ¿sabes qué? Lo de antes era lo bueno, lo que incluso, como dices tú, todavía hay personas que piensan que lo que se hacía estaba bien, ¿no? Hay personas que piensan que Felipe Calderón es el mejor presidente que ha habido en el país, ¿no? Ya, pues es que seguro estaban pedos. De ese tamaño, o sea, de ese tamaño no sé si perdonando porque, bueno, tienen la total libertad de creer lo que crean, pero me parece que opinan desde la ignorancia o desde el clasismo también, ¿no? Sí, totalmente. No, además, yo creo que muchas de esas personas es más el conflicto ideológico que político. O sea, no hay como tal un análisis de la cuestión política, sino, o mejor dicho, ese análisis ya es completamente antecedido por su postura ideológica, ¿no? Exactamente. No hay como tal el debate, la apertura de ideas, sino simplemente es, creo que Felipe Calderón es mejor, pero ya por la cuestión ideológica, que verdaderamente por hacer un análisis de lo político como está. Y sobre esta cuestión de los jóvenes y de las generaciones, es que estamos en un tiempo de contradicciones, o sea... Como nunca antes habíamos tenido tanta apertura de los medios de comunicación y la información.
No, de verdad, pero al existir tanta abundancia, tanta sobreinformación, ¿qué se hace con esa información? ¿Cómo se interpreta? Habría que ver también qué tantos jóvenes, porque ahora todos dicen, bueno, las redes sociales, y sí, gracias redes sociales, pero ¿cuántas de estas redes sociales verdaderamente las utilizamos para este tipo de cuestiones? O sea, hay una contradicción muy fuerte, ¿no? Tampoco es que todo lo nuevo, que las nuevas generaciones ya no sean como, o son mejores, o están más informadas que antes, no sé. Habrá algunos que sí, pero habrá otros que no, esa es la verdad, hay una contradicción. Hay excepciones, como en la física, Sam. Pues lo que decíamos en algún momento, ¿no? De cómo se romantiza de repente algunas situaciones. O sea, románticamente se cree que estamos en una época en la que la información es más amplia que antes, pero la verdad es que la forma de informarnos es leyendo las cabezas de las notas y ya no leemos lo demás, ¿no? Entonces, ese es un problema muy grave. Y perdón por la referencia tampoco teórica que voy a hacer, pero hay un meme que dice que hay un tipo que vende playeras rojas talla mediana en 100 pesos, ¿no? Y entonces las preguntas que le hacen, ¿hay azules? Bueno, no, evidentemente son playeras rojas, ¿no? ¿Cuánto cuestan? ¿No? ¿Tiene talla grande? O sea, ese es el tipo de información que tenemos o el tipo de comprensión que, de hecho tú lo mencionaste hace rato, ¿no? La comprensión lectora tiene que ver también con la manera en la que nos estamos informando o mal informando. Exactamente. Entonces, a lo mejor sí hay una saturación de medios de comunicación, hay una saturación de información, hay una lluvia de información, pero no hay una comprensión de la misma. No hay un análisis, ¿no? de la misma. Nada más es leer los no sé cuántos caracteres son de Twitter y ya me quedo con eso y ya no entro a ninguna de las notas, sino que nada más veo encabezado. Pero además los medios juegan con esta particularidad o esta peculiaridad de las personas, porque saben que no leen la nota. Entonces yo me acuerdo que una vez estaba en Facebook y me encontré con una nota de que no leí tampoco. No leí, no, lo que pasa es que decía como encabezado, ya estaba el gobierno en los primeros, creo que eran los primeros meses de enero, febrero tal vez de 2019, entonces ya estaba López Obrador administrando, ¿no? En fin, etcétera. Y decía la nota del Publimetro, se compran 6 sillas presidenciales, 4 o 6, no recuerdo muy bien, pero decía cada una con un monto mayor de 600,000 pesos. No sé. ¿Dónde quedó la austeridad? Obviamente, si tú te quedas con eso, obviamente la nota, uno piensa que este gobierno de López Obrador compró las sillas, entonces pues la crítica sería completamente admisible. Entonces uno lee los comentarios, yo no había leído toda la nota y empecé a leer los comentarios porque me encanta luego leer. Sí, a mí está buenísimo. Y decía, no, peor que en el metro, y bueno, una serie de descalificaciones, ¿no? Pero es nada más por hablar, o sea. Sí, pero volvemos otra vez a lo ideológico, ¿no? Entonces decía, no, pinches chairos, ahí está, ¿dónde está su Mesías? Pero no, ya ven, López Obrador no está viendo la cara. ¿Dónde está tu Mesías, Ham? Entonces, era todo así, era todo. Y entonces dije, a ver, vamos a leer la nota, vamos a ver, para empezar, ¿de cuándo es la nota? Para empezar a tirarles hate a esto. No, porque también esa es otra cuestión, luego se publican notas que son de hace 5 o 6 años. Ni se dan cuenta, entonces lo toman como si fueran de ahora. No, y dije, bueno, ok, la nota, la fecha corresponde, sí, ok, es del día, vamos bien. Y ya cuando uno empieza a leer, se percata uno que efectivamente sí se compraron las sillas presidenciales, pero no durante esta administración, sino fue en la de Peña Nieto, y que apenas habían llegado, y que este gobierno tenía el desconocimiento total de esas compras. De hecho, ellos fueron los que pusieron a la luz esta información, ¿no? Entonces, los medios también juegan con esta falta de lectura por parte de las personas. Entonces tuvo una intención para recibir visitas, ¿no? Sí, pero eso no es ético, porque ahí también está la cuestión también del periodismo, la ética del periodismo, ¿no? Porque además ahí estás desinformando completamente. Claro, Publimetro puede decir, no, este es un gancho para que lean. Si la gente no lee, ese ya no es mi culpa. Exactamente. Sí, pero obviamente estamos hablando de que esa no es una ética del periodismo. No, y también cuando se evidenció que Miguel Ángel Mancera tenía blindada ahí donde su despacho, ¿no? Con paredes, que eso lo reveló Claudia Sheinbaum, que habla también de la lana que se le ha de haber metido a eso. Ahora,
hablando de dinero ahorita que traigo, por ejemplo, la consulta esta, regresando un poquito a la consulta, va a costar 8,000 millones de pesos, nada más. Que son, ¿qué? 4 aviones presidenciales. 8,000, pero no sé, es Sí, muy caro, ¿no? 8,000. pues ya, según lo que dijeron que se iban a gastar en esa Pero lana, no sé, va con fíjate, es el equivalente no a sé. 4 aviones. ¿Pero y- quién lo dijo? No lo ha dicho. No me Lorete acuerdo. Mola, porque- No, lo dijo Este- Broso. Y yo creo mucho en No. Broso. No. O sea, No me acuerdo de lo leí, pero sí, según son 4 aviones presidenciales. Aún así, si va a costar 8,000 millones, pues ¿dónde está la austeridad? Se podría decir, ¿no? No quiero pegarle a San AMLO, Bueno, acabo porque de- ya me está... No, pero acabo de ver ahorita una nota que dice INE desmiente millonario costo de la consulta sobre presidentes. Ah, está. No, no, de Forbes. También, ¿Pero quién? ¿Quién dices? El INE. En una No, nota pero que no lo publica leíste. Forbes. Ah, Forbes. La nota es de Forbes, pero el INE dice... Bueno, ¿y cuánto va a costar, dice? Sí. ¿Qué nos están diciendo de los encabezados, Castillo? No, pero ya de antemano ahí hay que ver. Es que no sé quién lo dijo. Eso yo no lo había escuchado. Dice, recientemente un consejero del INE, Keith Espada, señaló en una entrevista que la consulta podría tener un costo de 8,000 millones de pesos, Ahí está, unos mira. 372 millones de dólares, pero el titular del organismo, Lorenzo Córdoba, negó que exista ya un cálculo del sí, presupuesto. Y aquí hay una cita, creo que es de Córdoba, sí, dice, hay que definir cuáles van a ser los requerimientos y las actividades que tendrá que realizar el INE para que la consulta se lleve a cabo y consecuentemente cuáles serán los costos. Sí, porque yo leí, bueno, es que chécate también lo que leí, tampoco estoy... Yo siempre tengo un problema con los autores y las referencias, pero leí que también pensaban meter dentro de las próximas elecciones, no sé si 2021. las más cercanas, precisamente en las, ¿cómo se llaman? Las boletas para que votaran ya por su partido que van a votar o por el representante que van a elegir, y al mismo tiempo allí van a meter lo de la encuesta esta, para que así saliera más barata. más barato. Entonces, no sé. Y lo de la revocación de mandato, ¿no? Se supone que también va a ser para... Entonces, pues ahí como, por ejemplo, ahorita que ya dices que es falso, pues se me hace una excelente idea también meterla ahí, ¿no? Porque es que en este, ¿cómo se dice? No sé, si en este sexenio es como que deslegitimar o desvirtuar todo lo que se está haciendo, ¿no? También desde, como dices tú, ¿o quién dijo tú? ¿O tú, no? Desde el clasismo, ¿no? Sí, Don Ham. Desde el clasismo, porque, o sea, ¿cuántos brothers también tenemos o conocemos que desde la desinformación, desde lo que tú decías que nada más se lee el encabezado, pero sin ser, no sé cómo se podría decir, mala onda, que son bros que son clase media, si no es que yo ni siquiera me considero media, me considero baja, desvirtúan o descalifican, como decíamos así, de, pinche chairo. ¿Cuántos no conocemos en Facebook que dices, el pinche chairo, que tú dices, no, es que está mal esto que están haciendo? Uno pone su tweet, su comentario bien argumentado, tratado de argumentarle, ¿no? Sí. Y, pinche chairo, luego te dicen. Y tú ves al güey que vive, no sé, en Chalco, vive en Chima, que tú dices, bro, o sea, tú eres más de acá que de allá, pero como dices tú, desde el clasismo ya te están tirando, y esos bros pues, si pertenecen a la misma clase que uno, y dices, güey, ¿qué pedo? ¿No leíste o qué? ¿No? ¿Eso es verdad? ¿No te duermas, Ham? Pues yo creo que eso es como muy común en el mexicano, ¿no? Siempre querer hacer... Dicen que el peor enemigo del mexicano es otro mexicano que se siente superior. Y es la verdad es que muchas veces sin motivos aparentes, sin el conocimiento, ¿no? Simple y sencillamente es denostar al otro porque piensa diferente. Y ese es un tema que nos puede llevar a otro programa u otra emisión que tiene que ver con esta discriminación intelectual que existe y de las que hasta Bourdieu tiene por ahí un par de textos muy interesantes sobre eso. De cómo a partir de lo que sabes o lo que no sabes, te atreves a denostar al otro, ¿no? Simple y sencillamente por este deseo de sentirte superior, aunque tus argumentos sean falacias, aunque ni siquiera tengas argumentos, o sea, este clásico argumento de que,
ay, es que yo conozco a alguien en el gobierno Ah, que me dijo, ¿no? sí. Como hace 2 o 3 semanas que decían que Andrés Manuel iba a renunciar un lunes, que porque había alguien en el gobierno que les había dado esa información, y entonces de repente se empezó a correr, o sea, cosas absurdas que tienen que ver con la desinformación, con no leer, o con ser, o ser Poner nada más los encabezados. o ser disfuncionales al momento de leer, ¿no? Que también llega a pasar. Y es lo que decíamos en el primer capítulo del podcast, que hay gente que llega, como no tú lo dijiste, ¿no? Que llega a la universidad y no sabe ni siquiera las operaciones básicas, y de leer pues ya ni hablemos, ¿no? Sí, sí, totalmente. No, pues es que, es que, mira, lo que pasa es que aquí no necesariamente tienes que ser pobre para estar a favor de López Obrador, ¿no? O necesariamente tienes que ser rico para estar en contra de López Obrador o de todo este movimiento. Hay de todo en realidad. Pero sí muchas posturas, como ya lo acabaron de decir, pues no hay argumentos, son falacias, simplemente es el ataque, ¿no? O sea, es atacar. Ah, tú eres López Obradorista, entonces estás a favor de los pobres, ¿no? Es que no quieres trabajar, ¿no? O sea, no se puede partir de esa idea. Es que yo creo que necesitamos partir, o mejor dicho, se parte ahora de dos posturas, pero completamente radicales. O sea, todo lo que hace López Obrador está bien, o todo lo que hace López Obrador está mal. Y yo creo que no se puede partir de esas dos posturas. Yo creo que uno necesita reflexionar muy bien lo que está haciendo, ¿no? O sea, no podemos decir que todo lo que está haciendo la 4T está bien, pero tampoco podemos decir que todo lo que está haciendo está mal. Y estas son dos posturas prácticamente que son irreconciliables, más allá de la clase social a la que uno pueda pertenecer, ¿no? Entonces yo creo que este es el punto en el que nos estamos inscribiendo ahora, ¿no? O sea, y en el que no escuchamos, no, es que está mal porque es comunista, cosas absurdas como decía Ham, ¿no? O sea, de esa índole que no tiene nada que ver. Entonces, a mí me llama mucho la atención que se esté tratando de... O sea, la pregunta es, ¿cómo hacer para que dos personas puedan dialogar con estas dos posturas tan radicales? Es casi imposible. Sí, imposible, yo coincido con Enrique, porque por el simple hecho de de lo ideológico, ¿no? Y a partir de lo ideológico, de dónde estructuras tus argumentos. Entonces, de repente, si tu ideología es la ideología de Televisa o la ideología de Loret de Mola y de Broso, pues a partir de ahí ya tenemos un problema irreconciliable. No es mía, Ham, nada más lo dije bromeando, ¿eh? Porque sí, yo sentí que le de Broso. ¿De Broso? Bueno, sí, yo lo sé, pero a partir de ahí es una situación ya irreconciliable, ¿no? Si tu fuente principal es Chumel Torres, pues también tenemos problemas, ¿no? Sí. Sí, claro. Entonces, que además en algún momento, bueno, pues cuando surgió tuvo una fuerza mediática importante, ¿no? Pero que la verdad es que, pero dentro de un sector, de un sector que no va más allá del personaje del momento. Totalmente. Ya para terminar, ¿qué sí, no, se va a hacer, lo hacemos, ¿no? ¿O qué? No, sí se va a hacer y hay que participar, ¿no? Porque sí, claro. pues, fueron muchos años pidiendo este tipo de situaciones como para que ahora que llegan digamos, ay, no, pues va a salir muy caro. No, al contrario, pues lo que cueste, o sea, costó muchas vidas, empezando por ahí, ¿no? Y lo económico pues sería lo de menos. Ya entonces, ni hablamos. Habría que participar. La justicia no puede tener precio en ese sentido, ¿no? Y la democracia cuesta. Entonces yo creo que sí hay que participar. Yo creo que, pues recapitulando, como habíamos dicho, la democracia y la participación ciudadana no puede únicamente remitirse a votar o elegir representantes, sino tiene que ir más allá verdaderamente si queremos hablar de una democracia, porque me llama mucho la atención que hay muchos intelectuales que defienden la democracia, pero cuando se habla de este tipo de democracia, no es democracia, entonces está mal, ¿no? Hay una contradicción ahí, ¿no? También. Entonces, a mí me gusta que el ciudadano esté informado, tenga varias posturas, obviamente, pero que participe en la vida política de la nación, ¿no? Y entonces tiene que ir. Sí, y en cualquiera de estas, voy a poner un ejemplo, en la Ciudad de México hay un programa que se llama el presupuesto participativo, ¿no?
Entonces, no sé si es cada año o cada 2 años, la gente tiene la oportunidad de proponer proyectos que beneficien a la comunidad y el gobierno les daría un financiamiento. Son proyectos que se someten a votación, pero de repente ves votaciones de 7 votos contra 5, ¿no? Dos ganaron porque nada más hubo 2 votos. Nadie más por default, ¿no? Sí, casi por default. Entonces, esas propuestas también hay que participar, ¿no? Sí. No nada más en lo grande, sino también en el trabajo desde abajo, ¿no? Pues yo digo también que ahí sí tienes razón, pero siento que también no hay mucho trabajo en la promoción de esto que dijiste de lo participativo, no, o sea, ¿dónde ves que no sea tal vez en el canal del Congreso que haya como, ¿por qué estás riendo? Como es que ya vas a bofetear, ¿verdad? Es que si tú revisas las redes sociales y todo eso. Sí, pero, o sea, tú dime, a ver, tú dime sí, quién dice siéntales. Ay, voy a abrir mi Facebook para revisar lo de las propuestas del presupuesto. Bueno, es que ese es un problema generacional, ¿eh? Sí. De hecho, lo que acaba de decir me parece que es el gran problema generacional. ¿Me estás diciendo a mí el problema generacional? Claro, sí, porque tú esperas a ver, tú en qué podcast no me dices de porque cosas. Esperas a que la información te llegue a las manos. No, tampoco no. No sales a buscar la información. No, Jamiro, vamos a... Y yo creo que ese es un problema el podcast, vamos a salir a arreglarlo allá afuera, Jamiro. Mira, no estoy diciendo que yo no lo haga. O sea, yo sí... No es que sea yo, bueno, tu pero generación, pues. Exactamente. Ay, mira, ahí sí te la tu generación compro, sí espera que no sirve para nada, que la información le llegue al teléfono. No, yo también, o sea, yo sí siempre trato de informarme y sé dónde buscar, pero creo también... En tu teléfono. En mi teléfono, por supuesto, obviamente, ahí tengo el rincón del vago que precisamente me ayuda muchísimo. No, yo digo, para la gente las personas se podría decir, no sé si decirlo de escasos recursos, pero que esté la información más a la mano. También hay gente de tu generación que no tiene el acceso o que no sabe ni siquiera usar el celular y dices, bueno, esos bros, ¿dónde les llevamos la info, no? Que tampoco son parece, voy a comprar mi diario para ver qué se está promocionando, ¿no? Creo yo, no sé. Siento yo que es como facilitar el acceso. O sea, hay quienes sí lo tenemos y hay quienes no lo tienen. Y también ni tienen ni perra idea de dónde buscar. Entonces creo que es yo de facilitar eso, no de mi generación. Ya me voy. Yo digo que es eso. Y sí, hacer como esa conciencia, ya para cerrar, porque ya no estamos alargando, y porque Jam ya me está viendo feo también, además. Para cerrar, creo que sí que debe haber una mayor participación de las nuevas generaciones, de las que vienen y de las que ya pasaron, porque hay unas que sí también ni les interesa ni votar, que se quedan con el argumento de que es que todos son lo mismo, y pues no vamos a saberlo si no participamos también, ¿no? Creo yo que eso es fundamental, la participación ciudadana. Sí, es que son muchos aspectos, mira, porque al menos de mi generación, digamos que a mí me tocó esa última parte de la administración del PRI, entonces... no es como la de mis padres o la de mis abuelos que prácticamente toda su vida fue bajo el régimen del PRI. Entonces mucha de esa generación, pues, no, quizá algunos de ellos piensan que no ven ese cambio sustancial, ¿no? Entonces para ellos quizá signifique todo igual, o sea, el mismo político sea el mismo. Pero también hay nuevas generaciones que ya han convivido con el cambio, o sea, ya les tocó PRI, PAN y digamos la izquierda mexicana, ¿no? Que esté ya en el poder. Entonces, también el hecho de tener tantos, digamos, formas ideológicas en el poder, tal vez estas nuevas generaciones, pues, de la misma forma piensan que es lo mismo. O sea, porque no ven como un cambio sustancial, pero porque no han tenido, digamos, esa vida que les permita visualizar el tema político como tal. Pero por el otro lado hay esas generaciones, también la de mis abuelos y la de mis padres, que sí ven un cambio ahora y ven un triunfo, porque muchos de las cosas políticas que ellos hicieron a lo largo de sus vidas eran precisamente para cambiar el régimen o para que la izquierda pudiera llegar de alguna u otra forma. Entonces ahora lo ven, todos esos esfuerzos ahora lo ven resumido o aterrizado con la figura de López Obrador.
Y entonces ahí son esas personas que sí ven ese cambio, ¿no? Radical. Entonces es muy complicado esto que tú decías, pero yo al menos sí lo veo como una fuerza constante. Es una fuerza constante entre aquellos que consideran que la política siempre es igual, que no cambia. Para mí no, obviamente, no es que sea igual. Si estamos aquí es porque sabemos que la política es diferente, ¿no? Bien dicho, Castillo. No, pero y muchas otras personas entonces están combatiendo también con esta otra postura de que hay cambios, hay otros que se sienten ya defraudados, hay otros que dicen que no, que este cambio es real, que es verdadero, y que todavía se puede dar más, que es parte de una evolución, etcétera, etcétera. Entonces también son otras dos posturas antagónicas que están luchando en la esfera pública o en la opinión pública. Sí, coincido con lo que dice. Control C, Control Lo que V. dice Castillo. Sí, sí. Yo nada más agregaría que el ciudadano también tiene la obligación de participar, ¿no? Y de no esperar que sus gobernantes hagan todo, sino que el ciudadano debe de construir, insisto, desde abajo, ¿no? Que es lo que en algún La momento base social. exponíamos, como hay diferentes propuestas, incluyendo el anarquismo, que es construir... Sin comentarios allí. Construir desde abajo, construir de manera colectiva Organizada. y sin la figura de un mandamás. Pues yo digo, sí, también, ya con eso cerramos porque ya vamos a cerrar como 3 veces este podcast y no podemos acabar. Es que sí, da para mucho más, la neta. Pero yo digo que sí, debe haber muchísimo más participación, como bien apuntaban aquí mis colegas. Pero, o sea, ¿con cuántos millones de votos ganó? Con 30 millones de votos, ¿no? O sea, que esos 30 millones por lo menos sigan o sigamos participando, ¿no? O sea, y también como contagiarnos, no contagiar, sino pedirle a los demás o a las personas que tienes cerca, en las que tú influyes sobre tu círculo familiar o social, con quien sea que estés, tus cuates o así, fomentar la participación, sea para bien o para mal. O sea, no podemos coincidir todos con las mismas ideas, pero sí podemos, no, pues, por ejemplo, ve y vota, ¿no? Pero hazlo, pero consciente, no nada más es de ir a poner el dedo gordo y ya pintar, ¿no? Participar conscientemente, y creo que eso haría, pues, la gran diferencia aquí y para el futuro, ¿no? Bien. Bueno, muchachos, pues así cerramos este podcast. Ay, muchas gracias por haber venido. Me sentí muy tranquilo en este podcast hoy. El key de Ham estuvo muy, muy, muy bien, pero ya al final se me puso, como siempre, desacreditando. Pero no olviden escucharnos en el próximo capítulo del podcast. Hay que agradecer a los estudios de Cloto Media también que nos permitieron grabar. Vamos a estar, ya estamos en Spotify. Ya aquí le pueden dar like al video, compartirlo. Y pues no se pierdan el próximo capítulo. Y si tienen algún tema o algo que quieran compartir, lo pueden poner en la caja de comentarios. Y pues sin más, nos vemos en el próximo capítulo. Bye. El único podcast donde se escucha a los de abajo.